Presentado por Aguas Andinas. Bienvenido a un nuevo capítulo de La Mesa. Invitado esta semana Claudio Sivak. Ha estado en este programa a través de los años en sus diferentes roles. Claudio ahora es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Qué tal, Claudio? Gracias por estar de vuelta en este programa con otro sombrero. ¿Qué tal, Iván? Muchas gracias por la invitación. Un gusto siempre verte, poder conversar acerca del humano y lo divino, y ahora mirándolo desde acá, desde la ingeniería y la ciencia, la perspectiva académica, además con una increíble vista del campo de Peñalolén hacia la montaña, que sin duda inspiradora. Así que feliz de estar acá. Bueno, le tiró el chivo, como dicen los mexicanos, a su empleador, y así nuevo, pero ya hace tiempo. Pero ustedes, los que no siguen a Claudio, Claudio que tiene varios roles, y súper interesante tu carrera, pero está acá hoy, no solo por su linda cara, sino que porque por muchos años Claudio fue el que lideró el gremio de las generadoras eléctricas. Entonces venimos a hablar acá de las tarifas, esta nueva polémica que los que me han escuchado en programas, en redes, eh, lo veo como otro ejemplo que me hace sacar los pocos pelos que me quedan de cómo no hacemos autogoles en esta nueva polémica que no debería ser tal. Este programa se lo van a empezar a ver el jueves en diferentes plataformas, pero para que sepan dónde estamos hoy, pueden pasar cosas. El gobierno introdujo un plan para aliviar el impacto del alza de las tarifas eléctricas, que el plan implica principalmente aumentarle las tasas del sobretasa del impuesto verde, ¿no? Y eso podría triplicar el número de personas que serían beneficiadas por un subsidio. Y después de eso, el martes a la mañana temprano, varios diputados del PPD, que no me acuerdo bien los nombres, pusieron un recurso amparo para frenar el alza de las tarifas. Y el contexto rápido, las tarifas se frenaron, como en muchos países del mundo, durante la pandemia, bueno, un poquito antes, durante el estallido social. El gobierno de Sebastián Piñera puso pausa al alza de las cuentas de luz. Es algo que se hizo en varios países también durante la pandemia, y el impuesto o el impacto iba a ser de más o menos 1.200, 1.300 millones de dólares, pero esto se fue prolongando, se fue extendiendo, y ahora teníamos una deuda de 6.000 millones de dólares y más, y la ley se discutió, se supo, se analizó, pero explotó cuando el impacto que tendría en la inflación lo alertó el Banco Central. Eso más o menos de historia. Claudio, tú que fuiste parte de todas estas conversaciones hasta hace un año, dime dónde estoy equivocado, dónde ves tú, te tiro la pelota. ¿Cómo ves esta polémica? Mira, tal vez hiciste una súper buena síntesis de los elementos como de la contingencia ahora, pero tal vez hay que agregar algunos elementos adicionales de la historia y que explican la importancia de tomar las medidas que estamos tomando y por qué se originan. Nosotros como país, y los clientes, usuarios finales que somos regulados, que no somos libres, o sea, que no podemos negociar libremente con las empresas, recibimos una energía de las distribuidoras que desde el año 2006 usan un mecanismo de licitación de suministro de largo plazo, que ha sido la base del éxito de la transición energética y que ha permitido a las empresas, particularmente en los últimos años de energías renovables, de ganar licitaciones, tomar esas licitaciones e ir al banco para pedir la plata, para poder financiarse, para hacer las inversiones, para proveernos de la energía eléctrica por una importante cantidad de años futuros. ¿Por qué digo que esto es importante tener conciencia de estos contratos de largo plazo y la importancia que tienen los contratos? Porque Chile ha sido exitoso. Chile sabe, es el país que tiene la mayor participación de energía solar del mundo. Siempre andamos con muchos récords, pero la base de eso no está en el hecho que tengamos mucho sol en el desierto de Atacama, mucho viento en la costa, sino que en nuestra estructura de contrato, de confianza en la inversión. Eso ha sido mucho más importante que el factor de contar con energías renovables. Y por lo tanto, dado que existen estos contratos de largo plazo, cuando vemos una tarifa en el hoy, en realidad estamos mirando con el espejo retrovisor cosas que pasaron hace mucho tiempo atrás. Y no solo hace 5 años atrás, sino que recordaremos que en el año 2010, 2015, Chile estaba creciendo a tasas muy importantes económicamente. Por tanto, la demanda por energía esperada futura era grande, al mismo tiempo que teníamos crisis para el desarrollo de proyectos de nueva inversión, recordaremos Hidroaicén, Castilla, y esa combinación hizo que
los contratos licitados en aquella época alcanzaran niveles altos de precios. Pero una vez licitados, adjudicados, nos acompañan por mucho tiempo más. Esto ocurrió en 2015, estamos en el 2024. Entonces, todavía nos acompañan contratos de una época donde Chile creció mucho económicamente y que hubo dificultad de desarrollo y por tanto son contratos caros. Y por otro lado, el segundo elemento es que las energías renovables son las que nos van a ayudar a salir, por así decirlo, de esta crisis de tarifas, porque a medida que se van a ir extinguiendo estos antiguos contratos más caros, van a ir entrando estos contratos más baratos y van a permitir contribuir en la medida que las tarifas se mantengan relativamente constantes, los costos van a bajar y se va a producir un colchón que nos va a pedir repagar una deuda que hemos acumulado, porque tú lo describiste bien en la síntesis, por 5 años en Chile, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, la gente lo olvida, las tarifas se mantuvieron constantes. Entonces, en cierto modo, vivimos un aventón, un beneficio enorme por estos últimos 5 años, que bueno, como muchas cosas en la vida, no hay deuda que no se pague, ni plazo no se cumpla, y no existen las cosas gratis. Se fue acumulando una deuda, va casi los 6.500 millones de dólares, que finalmente hay que repagar. Por eso quise como ampliar un poco el horizonte, porque creo que es Sí, importante tener conciencia y tener conciencia que, uno, las energías renovables son las que nos van a sacar del problema, y dos, que la virtud de Chile es la confianza en sus contratos. déjame hacerte una pregunta de ¿te sorprendió que estallara esta polémica? Yo, como, bueno, nos conocemos, yo he seguido el tema energético, sus diferentes aristas y en general hay un consenso entre los diferentes actores, las distribuidoras, las transmisoras, las generadoras, de que el, el, eh, la arquitectura regulatoria de todo el sistema en Chile está atrasada, está desajustada de cuál es la realidad. Y eso en parte es un factor por la cual la reducción dramática en las licitaciones de contratos a largo plazo todavía no se ven Sí. en los bolsillos de la gente. Ahora, esta conversación de lo que iba a pasar, cómo íbamos a salir de las tarifas congeladas, se venía dando bastante mediáticamente y públicamente. Entonces, cuando el Banco Central, más allá que su razón técnica es que no lo podíamos incluir en nuestro análisis hasta que tuviéramos las cifras finales que lo hicieron en el IPOM de junio, hizo que saltara todo. eh, la verdad que desde, yo diría que octubre, noviembre del año pasado, y si uno quiere ser más nerd, a finales de 2022, se sabía que en los próximos 2 años las tarifas iban a empezar a subir y de una manera sustantiva. Entonces, ¿te parece? O sea, ¿cuál es tu lectura? Tú conocís la política, también trabajaste en la moneda. ¿Cómo se explica que es como que alguien se ofenda porque salió el sol y cuando dice yo, pues si ayer dijimos que iba a salir el sol, no, pero no me dijiste, te estoy cagando de calor y tengo calor y no me dijiste. Y te voy a demandar. Claro, mira, yo creo que lamentablemente, como vivimos en muchas de las cosas del corto plazo, y al final tendemos rápidamente a olvidar las cosas que ocurrieron hace no tanto tiempo atrás como tú lo dices, y además hacernos un poco los locos respecto de qué cosas que se sabían que iban a ocurrir. Lamentablemente, a ver, yo creo que el origen no es tan multifactorial. Pensemos primero en el dólar. Cuando fue la crisis social de octubre pasado, digo, octubre de 2019, teníamos un dólar como 6.50. En una situación súper de crisis, con el edificio de Enel, con la escalera quemándose, con un país que había tenido un alza de 30 pesos de las tarifas del transporte, que hubiera habido una tarifa aumentándose eléctrica al 9%, en ese contexto se consideró la única salida o necesaria, tal vez que se llegó en la velocidad del análisis, emitemos una alza de tarifa y congelemos, pero la expectativa era que como venían contratos renovables más baratos en el futuro, de alguna manera íbamos a poder aprovechar, pasar esta alza y adelantar las bajas. Pero ¿qué pasó? El dólar pasó de los 6.50 a los 9.50. Imagínate lo que es eso en alza y nadie lo percibió en sus costes. ¿Por qué? Porque está en dólares, porque ya lo explicaba de antes. O sea, estos contratos son indexados a dólares porque las deudas están en dólares, porque los equipos se compran en dólares. Entonces, después vino la pandemia, que tú también describiste. Entonces, como que pareciera que nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de todo lo que pasó y ahora repentinamente, nos encontramos con que subieron porque había que pagarle a alguien todo lo que no ocurrió en el pasado. Cuando ya el 2022 asume el presidente Boric, el ministro Claudio Huepe, inmediatamente manda un proyecto de ley para abordar esto y descongelar las tarifas. Pero ahí cuando vino el primer descongelamiento se empezaron a asustar también
y se dieron cuenta que en realidad el descongelamiento iba a ser un impacto importante, entonces se fue achuteando nuevamente. Entonces, creo que hoy día lo único que sirve ya no es llorar sobre la leche derramada, es sincerar las tarifas y abordarlo como correctamente se ha hecho de ayudar a las familias más vulnerables a poder pasar este bache de su vida, porque después va a bajar, en un momento, o por lo menos va a volver a los niveles actuales, siempre y cuando el dólar no se dispare. Por eso no soy experto en eso, ni sería millonario si supiera cómo viene el dólar. Entonces, y además ayudar probablemente a las pymes. Entonces, quiero decir, ya estamos donde estamos, hacernos, ignorar el pasado, yo creo que es una mala idea, pero bueno, tenemos que buscar la mejor salida hacia adelante. Me parece que la salida que propuso el gobierno, que es que aumentar subsidio para que le llegue al 60% y financiarlo con un aumento a los impuestos verdes y con parte del IVA adicional que se pagaría, ¿te parece que es una solución a este desafío? Es divertido cómo mezclan las soluciones de financiamiento con las soluciones perdón, de cómo gastar la plata con financiarla. Lo uno no tiene nada que ver con lo otro. O sea, tener 100 millones de dólares cuando al año se subsidian más de 1.000 millones de dólares de Transantiago o no sé cuántos miles de millones de dólares de la gratuidad. El dinero es fungible. La pregunta es cuál es tu prioridad política. Yo creo y cuál es la forma mejor de política pública de gastarlo. Yo creo que es correcto y distorsiona menos que haya un subsidio a las familias más vulnerables que no lo puedan pagar, y por otro lado también a las pymes, un mecanismo de FOGAPE, algo así que contribuya al impacto en las pymes. Yo creo que desde el punto de vista si tú me preguntas a mí como de la mirada de política pública, eso es lo correcto, o sea, es correcto en primer lugar que finalmente se sinceran las tarifas y se inicie un proceso de pago de una deuda que se acumuló, porque no podemos pretender seguir siguiendo, como decías tú, que tapar el sol con un dedo y usar la plata, que digo, la plata pública para financiarlo, porque esto al final del día ha sido un efecto que han creado leyes que ha impulsado el Estado, desde el Ejecutivo, aprobado ampliamente por el Congreso. Entonces, el Estado que tiene una responsabilidad importante en amortiguar esto, y porque también muchas de las empresas de energía han sido o han hecho una tarea que es muy rara, que su negocio es producir energía eléctrica para proveer a las distribuidoras o a otros clientes y no dedicarse al financiamiento de las tarifas en los países. Eso es política pública. Entonces, Lo que pasa es eso que fue se mira... ahora. ¿Perdón? No, sigue, después te interrumpo. No, eso ya me interrumpiste. No, quería poner el argumento el argumento que hacen es que miran ejemplos de algunos países europeos que han aplicado lo que llaman el windfall tax, el impuesto win, no sé exactamente cómo traducirlo, pero es un superimpuesto porque en estos últimos años las generadoras en el mundo, sobre todo las que están más de petróleo, las petroleras han ganado mucha plata. En Chile el 2023 y el 2024 han sido muy buenos años, ¿no? Si uno mira el EBITDA, se estima que cuando en septiembre salgan los nuevos resultados va a ser otro año récord, dicen algunos, entonces que por eso le cargarían la mano. Ese es el argumento no progresista. Ya, mira, yo te diría, en primer lugar, bueno, en Chile no hay generación virtualmente a Claro, petróleo, es como el 1%. claro, por eso. Lo que va Pero quedando usa el ejemplo. no, de fósiles, lo que va quedando de fósiles en Chile son algo así con un poco más del 20% a petróleo, perdón, a carbón y un otro 20% parece similar y menos también a gas natural, 15% por ahí, órdenes de magnitud. Y volviendo sobre el punto, ya definimos para qué debiera usarse el bate, yo creo que va en la línea correcta lo que está haciendo el gobierno y obviamente ante la presión política ampliar la base, aportar con mayor financiamiento, que insisto, debiera llegar sobre todo del recurso público, o sea, buscar mecanismos de subsidios cruzados o incrementar eso más allá de la cuenta, es pasarle finalmente también la cuenta a los propios clientes que están cruzadamente subsidiando. Yo creo que eso también tiene un límite que no se puede estirar más porque también nuevamente termina cargando la mano al consumidor. Ahora, respecto de dónde sacar los fondos, me parece que una discusión curiosa y tal vez, claro, tal vez simplemente tiene que ver con la economía política del problema, es decir, mira, ¿sabe qué más? Lo vamos a cargar con un impuesto. En su momento, hace años atrás, el impuesto a la emisión en Chile fue un impuesto, fue una decisión, creo que una señal política muy relevante que puso a Chile en la trayectoria
del mundo de las agendas de acción climática y es un instrumento transparente y bueno, pero un alza, yo creo que nadie lo ha dicho, es un alza potencial del impuesto a las emisiones implica necesariamente una se devuelve a los consumidores, porque finalmente hoy bien implica una revisión de los contratos, porque los contratos están indexados a los precios de los combustibles, de aquellos contratos que todavía tienen indexación a combustibles fósiles. Eso no quiere decir que el impuesto a las emisiones sea un impuesto, una medida correcta, en una medida de política, en otra discusión, de política climática, tal vez. Pero aquí, de alguna manera, se está justamente tratando de evitar y mitigar un costo a los clientes. De nuevo, cobrarse a los clientes, por otro lado, aparece como, al punto de vista de la economía política, al menos curioso. Respecto del IVA, sí, me parece lógico, porque se va a recaudar, pero nuevamente en Chile recordemos que constitucionalmente los impuestos no son atribuibles a un uso específico. Destino. Claro, no se puede usar. Para la gente que no entiende, tú no puedes decir que el 2% del impuesto al combustible que vaya a la educación. No. No se puede apuntar hacia dónde se va a gastar. Sí. El dinero es fungible finalmente, o sea, la plata pública, si se va a usar en gratuidad, en defensa, en subsidio de energía, eso es una decisión del ministro de Hacienda. Tengo una pregunta, porque uno de los argumentos que hacen con la gente que hablé esta semana es que en Chile el impuesto verde es un 20% de lo que es el promedio de los impuestos verdes OCDE. Viste que siempre queremos usar la barra de OCDE para lo que nos conviene. Entonces, por eso dicen que habría un espacio y que también sería políticamente factible. Uso esto para preguntarte la próxima pregunta, porque como tú fuiste un líder gremial y conoces los actores, y conoces cómo son los mecanismos y los procesos y los diferentes lobbies. ¿Políticamente es viable en la propuesta del gobierno, crees tú? A ver, yo creo que una de las cosas importantes es la definición inicial. El impuesto a las emisiones, cuando es across industrias, es un instrumento eficiente y se está usando en el mundo entero como un impuesto general, pero tiene algunos problemas de economía política. Uno es, primero que nada, por ejemplo, el sector generación. Cada día hay menos generación a combustibles fósiles y por lo tanto, de alguna manera, si pretende subsidiar algún gasto más bien permanente, se va a ir, a diferencia de otros sectores que todavía tienen mucho consumo de combustibles fósiles, como el transporte, el sector generación se está yendo muy rápido, se está dejando de producir en base a combustibles fósiles. Segundo, que estamos llenos de vacíos y ¿cómo se dice? No, son como excusas. O sea, por ejemplo, el impuesto verde a los vehículos comerciales no se los cobran, pero en el área de transporte. En el área de transporte, tú sabes que los autos, cuando tú los vendes, tú pagas un impuesto verde que es como una expectativa futura de cuánto van a emitir. Pero si tu vehículo es comercial, y tú, no sé, cómo has visto cómo han proliferado todas estas camionetas gigantescas, las Ford F-150, estas mega camionetas en Santiago, no, si son comerciales, porque muchos la compran por el lado comercial, y uno echa de menos la época que era Javier Echeverri, director de Impuesto Interno, como volvió a hacerlo cuando mandaba a fiscalizar el fin de semana, si esas camionetas se usaban de fin comercial, no pagan impuesto verde. Entonces, si vamos a hablar de impuesto de emisiones, hablemos las cosas en verdad y grabémoslo a toda emisión que hay, y no que porque es uso comercial no te lo cobro. Entonces yo creo que, ¿y para qué decir que en el sector eléctrico, además inventaron una historia que era para evitar las alzas del costo marginal, dejaron que el impuesto no marcara en el marginal el costo. También es un problema que hay que sincerar. Entonces, hoy día el impuesto a las emisiones aumentarlo, quiero decir, generaría unas distorsiones en el sistema, y primero hay que ordenar la casa desde el punto de vista del diseño del impuesto, o a la vez, o al mismo tiempo. Son bien técnicas algunas de estas cosas, pero... No, no, pues entiendo. Bueno, pero en general se entendió. Nos queda poco tiempo, yo sí prometo que voy a cumplir los 20 minutos que dura el programa. Si tú, está bien, conoces alguna de las cartas, pero si vas a jugar de póker, ¿apostarías que vamos a salir de esto con una solución lógica o esta cuestión va a terminar nuevamente en una cueca en pelota y va a ser como un equivalente de un quinto retiro? Es difícil que me hace a mí, yo soy ingeniero nomás, no soy cientista Sí, político. pero tú pones los actores, Sí, sí, pero tú conocí los yo actores y estabas en encontraría, la pelea y estabas en las mesas de eh, negociación con los actores que están ahí, por eso te pregunto. yo encuentro que es bien potente que el presidente Boric, el ministro Pardow, que están completamente, y lo han dicho con todos sus tonos, la importancia
que tiene que ver con las políticas que se han aprobado, las leyes que se han aprobado, implementarlas. ¿Y qué tendrán que hacer? Yo creo que probablemente meterse más la mano al bolsillo el ministro de Hacienda en aumentar los niveles de subsidio y que nos debiera permitir descomprimir un tema que va a pasar. O sea, tarde o temprano se va a internalizar. Nosotros llevamos 5 años, como decía, sin aumento de costo. Si hay un mecanismo de que la gente en su bolsillo esto se lo mitigue, creo que, y mi esperanza, no sé si es una mezcla entre mi esperanza y lo que es la expectativa de que no volvamos a tener una situación como en el pasado, donde terminamos pasando leyes, porque la situación hoy día es mucho, no podemos justificar la excepcionalidad de lo que ocurrió en octubre de 2019 con lo que estamos viendo hoy día, un país que está volviendo a recuperar cierto ritmo de inversión, donde debiéramos justamente cuidar los factores que gatillan nueva inversión, como es la predictibilidad de la ley. Entonces yo creo y espero que logremos a través de un mayor gasto público, aumentando los niveles que ya fue anunciado ayer, esto permita aplacar la crisis. Y además recordemos que los niveles de gasto de cuentas de la luz son dentro del consumo energético total de la familia una fracción no tan relevante. La gente gasta mucho más en parafí, o sea, en combustibles para transportarse, en otros usos energéticos que en realidad no los tenemos tan internalizados. Lo que pasa es que, por ejemplo, las bencinas suben semana a semana, pero las cuentas de la luz, este efecto que suban semestralmente, como que se agolpan. Bueno, y después, una vez que ya entró el proceso, bueno, vendrá tal vez el próximo semestre cuando tal vez revisitemos esta misma discusión de nuevo, pero si subieran semana a semana, tal vez esta discusión no sería tan potente. Bueno, tenía más preguntas, pero vamos a dejarla por un par de meses más. Claudio Sivak, actual decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muchas gracias por estar acá, ¿no? Ha sido, como digo, has estado con diferentes sombreros en este programa hace ya varios años. Gracias por estar y será hasta la próxima. Muchas gracias, Iván. Siempre un gusto conversar y seguiremos conversando como siempre. Así que hasta la próxima. Chao, chao.